En este tercer episodio tengo el placer de entrevistar a Víctor Duarte. Víctor es físico y en este episodio hablamos de su paso por IBM, el universo o el ecologismo, entre otras cosas. Espero que disfrutéis de mi conversación con Víctor Duarte. Bueno, muchas gracias por venir. La verdad que es un placer para mí. La verdad es que me apetecía porque he disfrutado mucho podcasts sobre todos estos temas, ¿no? de física, cosmología y todas estas cosas. Me parece súper apasionante y la verdad que poder hablar contigo es un placer. Me estabas diciendo que no tienes una voz muy radiofónica. Yo no estoy del todo de acuerdo. Ya veremos, ya veremos qué tal queda. Pero eso es porque... Bueno, cuéntame si quieres un poco. Porque... Sí, bueno, eso es porque una cuerda vocal la tengo paralizada como consecuencia de una enfermedad hace muchos años, cuando tenía 40, hace ya casi 30. Y la enfermedad era un aneurisma de aorta, entonces las cuerdas vocales tienen las dos, unos nervios, una inervación, que es la que hace que estén activas para poder funcionar y vibrar y tal. Pero ese aneurisma embebió ese nervio y al embeberlo y crecer lo elongó. Y al elongarse las fibras de ese nervio se rompieron. Luego después en la operación probablemente lo cortaran también. Pero vamos, en resumidas cuentas, tengo solo una cuerda vocal funcionando, la otra, la que estropeada, no está muerta, pero no se puede mover. Con lo cual la otra ha aprendido a moverse hacia donde está la parada y vibra. Logra vibrar, pero no vibran las dos. Solo vibra una sobre la otra. Pero en el momento en el que por cualquier motivo, un constipado, yo qué sé, cualquier cosa, la que está parada se abre, deja mucho hueco por el medio y la que está bien no logra tocar a la otra y vibrar. Y no puedes hablar. Y no puedo hablar. Cero. Pero te pusieron un marcapasos, ¿no? Entiendo. También. O sea, que eres, sí, bueno, me pusieron muchas cosas. Máquina. Sí, me pusieron un tubo en la aorta, que terminaba en una válvula, al que tuvieron que conectar las carótidas y posteriormente el corazón, pues después de haber sufrido tanto en la operación, pues estaba bradicárdico, es decir, tenía muy pocas pulsaciones, me pusieron un marcapasos. Ya llevo el tercero. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal es vivir con un marcapasos? Fenomenal. ¿Sí? ¿No te sientes un poco del futuro, un poco medio máquina de tener un corazón? No, al principio lo que notas es que donde no puedes subir, que te asfixias, cuando te enchufan el marcapasos, subes sin ningún problema. Con lo cual, desde aproximadamente el 2000, quiero recordar, otro avance tecnológico dentro del tema que estamos debatiendo, los marcapasos dejaron de ser fijos. Son capaces de detectar las pulsaciones y ajustar en los impulsos en virtud de las pulsaciones. Porque al principio, de hecho, me pusieron un marcapasos después de la operación, pero que era un chisme así de gordo y era externo. Y ese lo vamos a poner a 75 pulsaciones. Bueno, bien. Desde aproximadamente el 2000, creo recordar, pues igual fue antes, aparte los marcapasos ya son implantables, están dentro, funcionan entre 60 y 120 pulsaciones, en virtud de lo que necesites. Es decir, yo ando más deprisa y el corazón va más deprisa, como si fuera normal. Claro. Luego, aparte, pues lleva más cosas. Lleva lo que llaman terapia de resincronización. Es decir, si hay arritmias, extrasístoles, cosas extrañas, el microprocesador del marcapasos genera una corriente que recompone hasta llegar a un ritmo sinuidal otra vez. Está conectado de alguna manera a tu sistema nervioso, entiendo. No, al corazón. Ah, al corazón. Sí, lleva dos electrodos, uno por una aurícula y otro por exterior, y dan impulsos, simplemente dan impulsos. Entonces, o los da como los antiguos, impulsos rítmicos, o los da en función de lo que lee. Le hace un feedback, hace una realimentación y envía impulsos al corazón que compensen el desarreglo rítmico que pueda tener el corazón en un momento dado. También tiene un desfibrilador. ¿Ah, sí? Incorporado, es decir, que si en un momento dado el corazón se parase, utilizaría toda la energía que le queda en la batería en ese momento para producir una descarga y
intentar resucitarte. Mm. Qué guay. Bueno, tú has trabajado muchos años en IBM, ¿no? IBM, que es hoy en día a lo mejor no es tan conocida, pero ha sido de probablemente la gran tecnológica, ¿no? Del siglo pasado. Tenía tecnología que nos llevó a la Luna, las primeras inteligencias artificiales, el Así es, sí. primer motor que venció al campeón del mundo de ajedrez. Incluso encargó Windows, ¿no? Lo que pasa que Sí. por licencias al final Windows Aquello se lo pudo vender a todo el mundo. Y bueno, hoy en día IBM se dedica más a la investigación, ¿no? Cuéntanos un poco qué has hecho tú en IBM y... Bueno, pues sí, he trabajado 35 años en IBM. Previamente había trabajado 4 años en Ford, aquí en la planta de aquí también. Y si me dejas hacer un inciso sobre Ford, Claro, claro. porque es un mensaje que a lo mejor le interesa a la gente, porque ahora hay mucha especialización. Yo es que no trabajo de lo mío, yo es que no sé qué. Yo estudié física. Previamente fui muy precoz, a los 10 años, pues yo ya sabía que me gustaban todas estas cosas, de los chismes, la energía, la tecnología y demás. Y había en aquella época, te digo, hace 70 años casi, una modalidad de bachiller que se llamaba bachiller laboral. Había distintas ramas y yo cogí la industrial. Y aparte teníamos inglés, teníamos literatura, teníamos geografía, pero también teníamos cultura industrial y trabajábamos con máquinas, herramientas. Yo he hecho torno en el bachiller, limadora, cortar, limar, no sé qué y tal. Y luego hice el bachiller superior en una cosa que se llamaban universidades laborales, que también cogí la especialidad de electrónica y hice chismes en el bachiller de electrónica y ya sabía usar un osciloscopio, y no sé qué. Y bueno, pues con esa idea estudié primero ingeniería de telecomunicación, que fui a Madrid, pero la verdad es que era la única escuela de España. Había 3.000 tíos en segundo y 150 en tercero. O sea, ahí estuve 2 años para acabar segundo y digo, esto no lo puedo aguantar, ni mi familia tampoco. Entonces me enteré de que en Valencia estaba la carrera de físicas y que había una especialidad en ingeniería electrónica. Entonces eso es lo que hice. Hice la física, luego cogí la especialidad. Los 3 primeros años, lo que llama primer ciclo, fue física. Y el cuarto y el quinto pues fueron cosas más electrónica, electrotecnia, campos eléctricos, física del estado sólido, que ahora le han cambiado el nombre y se llama física de la materia condensada. Fíjate, lo que hacen los nombres. Es lo mismo que al haber escogido el nombre de inteligencia artificial en lugar de sistema estadístico de predicción o cosas por el estilo, que no se habría comido una rosca con ese nombre, pues con inteligencia artificial sí. Tiene su parte. Claro. Entonces, con toda esa idea, termino la carrera y me llaman de Ford porque tenían mi currículum y tal. Y me dicen que si me interesa un puesto de trabajo en el controller, es decir, la parte financiera, como analista de proyectos de ingeniería, pero la parte financiera. Pero yo, ¿me habéis llamado a mí? Y dice, no, que tu inglés es bueno. Vale, pero no, a ver, yo de finanzas no tengo ni idea. Ya, eso ya lo sabemos. Pero es mucho más sencillo que alguien que tenga formación técnica o científica aprenda una serie de reglas financieras que un financiero aprenda ingeniería. Sí. Y bueno, pues vale. Entonces el físico se puso a trabajar en Ford haciendo cálculos de rentabilidad de los distintos proyectos que nos enviaban en ingeniería. Lo digo porque muchas veces la gente quiere trabajar de lo mío. Pues todo tiene su interés. Yo lo que hice allí, en aquella época en la que no existían los ordenadores personales ni las hojas de cálculo y hacíamos las proyecciones en unos A2 así de grandes con la calculadora, pues para evitar eso, pues desarrollé un sistema estadístico para predecir la posible rentabilidad de un proyecto en base a la rentabilidad de los proyectos que ya se habían hecho.
Entonces me salió una recta. Esa recta de regresión la ajusté estadísticamente con una confianza del 95%, me dio un ángulo así. Entonces, pues yo podía, cuando venía alguien con una propuesta, digo, a ver, ¿cuánto cuesta esto? ¿Y cuánto ganas en el primer año? Tanto. Y aquí digo, pues mira, con un 95% esto te va a dar entre esto y esto. Vale, es verosímil que sea rentable cuando hagamos los cálculos de verdad. O decir, ni de coña, esto nunca va a ser rentable y no empecemos a hacer nada. Sí, al final, ¿no? Es importante también encontrar un balance entre lo que te gusta hacer y lo que eres bueno y lo que la sociedad necesita, ¿no? Y a veces no cerrarte demasiadas puertas. Y es que siempre se puede aportar tu perspectiva. Cuando yo saqué aquello, que lo hice en una hoja de papel milimetrado con las rectas y tal, toda la gente que tenía formación de económica esto está fenomenal. Tío, pues esto es el ABC, esto es una Claro, te lo habías mirado y claro, después de haber hecho cosas difíciles y haber entendido otros campos, de hecho hoy en día se contratan muchos matemáticos o físicos en temas financieros, ¿no? Porque saben de algoritmos, tienen otra perspectiva que les es bastante útil. Esta experiencia hace 40 años, pues que el tema de que yo no encuentro de lo mío y tal, bueno, pues que es muy elástico y que uno siempre puede encontrar con una formación básica. De hecho, uno de los buenos presidentes que tuvimos de IBM España también era físico. Claro. Juan Carlos Usandizaga. Y cuéntanos un poco, y luego porque después de Ford, ¿no? Fuiste a IBM. La planta de IBM aquí ya estaba funcionando, pero le dieron un proyecto nuevo. Su nombre en clave era el GL80 y el producto era el 4381. Era un sistema, un ordenador intermedio. Intermedio en aquella época era un armario que no era tan grande como los grandes, que se fabricaban en la planta de Montpellier. Esos estaban refrigerados por agua. Es decir, que los ingenieros de mantenimiento también eran fontaneros. Tenían que arreglar. Estaba el gran armario y luego al lado había otro armario un poco más pequeño, pero también considerable, donde estaba todo el sistema de refrigeración por ahí. Un intercambiador de calor, etcétera, etcétera. Allí hubo una patente de IBM que se llama el TCM, el Thermal Conduction Module. Cuando hay un board, el board es donde están todos los chips colocados, pues se le ponía por detrás el TCM, que eran pistones con un muelle. Cada pistón hacía presión sobre un chip. Cuando aumenta la presión, aumenta la conductibilidad térmica. Y por detrás de esos, no sé cuántos había, 64 por 64 creo, muelles, pistones, por detrás circulaba o bien el agua para evacuar ese calor que se transmitía con mayor facilidad cuando había presión, o en los que se iban a fabricar en Valencia, aire. Con lo cual los aparatitos de fabricación en Valencia pues se refrigeraban por aire. Ya no tenían otro chisme con una bomba de calor y tal, se refrigeraban por aire. Entonces eso se empezó a fabricar. ¿Y tú empezaste a trabajar en este proyecto? En ese proyecto y en otros nuevos, porque IBM tenía las unidades de cinta, estas famosas que hace muchos años era el símbolo de la informática más avanzada, las cintas girando, unas armariadas llenos de cintas girando. Esas eran las 3420, que me sorprendió mucho, que era un armario muy grande, y cuando lo abrí por primera vez vi que estaba vacío. Eso tenía un cajón que era la fuente de alimentación, luego todo el sistema, el capstan y tal, porque era reel to reel, eran dos motores paso a paso para moverse con la cinta y demás, y luego otra rendija donde había los boards de la electrónica, pero el resto estaba todo vacío. Esas eran máquinas phase out, es decir, máquinas que ya no se fabricaban casi, solamente se fabricaban para reemplazarlas. Pero como prolongación
de esas máquinas 3420 grandes, aparecieron IBM, empezó a fabricar las máquinas de cartucho. En lugar de cintas, eran cartuchos, las máquinas mucho más pequeñas, y también trabajé con ellos. A mí me pusieron como ingeniero de fiabilidad. Eso incluía varias cosas. La más importante, que era lo que más tiempo dedicaba, era la seguridad. Que la seguridad eléctrica, que no diera chispazos, la seguridad química, que no produjera ningún tipo de problema de tipo químico, la seguridad mecánica, como todo eso era muy grande, teníamos que mirar la estabilidad. De hecho, hubo un accidente en Montpellier, un carretillero no siguió las normas, cogió una máquina de estas grandes con la carretilla, se le cayó encima y murió. Nosotros hacíamos unas pruebas del plano inclinado, poníamos en un plano inclinado una máquina y a ver hasta cuántos grados aguantaba, y había una especificación que decía cuántos grados tenía que tener. Luego, cuando tenían baterías, pues el tema de baterías, y luego también la seguridad de la gente que la abría para hacer mantenimiento y demás. Entonces ahí estaban más expuestos a todo tipo de peligros, ¿no? Y luego pues la resolución de incidentes. Siempre venía, le ha pegado un chispazo a un ingeniero de mantenimiento en Alemania. A ver qué ha pasado, ¿por qué ha sido? Investigar el fallo y demás. Y el otro tema era el de la fiabilidad, lo que se llama reliability. Es muy importante, es conocer cuál es el perfil de la máquina. Es decir, normalmente en los equipos electrónicos se sigue el perfil de la bañera. Hay muchos fallos al principio de la vida, luego se estabilizan, Claro. y al final de la vida vuelve a haber otros muchísimos fallos. Pero se dieron cuenta que al cabo de un tiempo próximo al principio, cuando ya había bajado el nivel de fallos, se producía un pico extraño que luego ya volvía. Se llamaba el freak. Era el pequeño monstruo. Claro, esto era muy peligroso a efectos de garantía de una máquina. Tú la sacabas bien porque ya había pasado su primera parte original de fallos, pero al cabo de unos meses tenías. ¿Pero eso era por qué era? Freak. ¿Porque los operarios se confiaban, se relajaban? No. Es intrínseco a la tecnología, especialmente del silicio. Bueno, eran fallos del sistema, fallos de los chips. No por falta, no por mala conexión, ni mal funcionamiento, ni mala praxis, que eso había un sistema de calidad que revisaba. Entonces eso es intrínseco a las tecnologías que se utilizaban. Entonces fue muy, muy curioso. Ahí la física sí a mí me sirvió más. Se descubrió que el funcionamiento, el número de errores que se producía en un circuito de silicio seguía la misma fórmula que en química la velocidad de reacción de una reacción química, que está gobernada por lo que se llama fórmula de Arrhenius. Arrhenius era un químico nórdico, no sé de qué nórdico exactamente, y pues además, curiosamente, fue el que llamó la atención sobre los temas del cambio climático hace muchísimos años ya. Tal. Pero nosotros utilizábamos la fórmula de Arrhenius para intentar, claro, para saber si el aparato que hemos construido, no el aparato, sino todos los aparatos, porque esas curvas son estadísticas, no es solo de uno. Tiene que representar a la población de aparatos que poníamos en el mercado. Entonces había que coger una muestra y probarlos. Pero claro, si el equipo duraba 15 años o 20, no podía estar haciendo una prueba durante 15 o 20 años. Entonces, con la fórmula de Arrhenius podía calcular esos 15 o 20 años de funcionamiento, bajo qué condiciones de aceleración yo podía hacer un test de unas pocas horas o de unos pocos días y haber hecho todo el ciclo de toda la vida en condiciones aceleradas. ¿Cómo se aceleraba? Básicamente con el calor. Al calor se le añadía los ciclos térmicos, pasaban de temperaturas altas a bajas, es lo que más aceleraba la vida de un producto. Pero también
mecánicamente. Había cosas como las fuentes de alimentación que tenían más tornillos y cables y demás. Ahí lo que se les ponía es en una mesa de vibración a darle y entonces eso hacía también que se aceleraran los fallos. Entonces, una vez que yo tenía el perfil de los 20 años de funcionamiento, si había un freak, si había un pico al principio, yo lo que hacía era coger a toda la población de la producción y diseñar un test de todos los productos, el 100% de los productos que fabricaba, que ya salieran al mercado con esa primera parte de su vida ya hecha. Con lo cual ya no tendrían esos problemas iniciales. ¿O los habríais encontrado? Que ya habrían saltado Claro. en nuestras condiciones aceleradas. ¿Y qué tipo de productos eran? ¿Servidores? Pues los grandes servidores. Los Mainframes. Los grandes mainframes y las unidades de cinta también. Las unidades de cinta es la que era una unidad de cinta que era bastante grande en una mesa vibratoria, pues la mesa vibratoria no sé si llegaba a poder hacer vibrar tanto. Entonces nos inventamos una cosa y es que poníamos en el suelo perfiles y pasábamos la máquina por encima y se vio que a eso hacía saltar también. Pero fallos. se fabricaban aquí en Valencia los mainframes. Traían los chips ya y aquí se hacía... Aquí se traían los boards de Endicott en Estados Unidos y se fabricaba no solo en Valencia, sino en proveedores. Por ejemplo, Industrias Alegre fabricaba mucho. Istobal, el de los... ¿cómo se llama? Lo de los coches, los túneles de lavado de los coches. Tenía mucha experiencia en temas de chapa y tal. Pues ellos fabricaban el frame, fabricaban todo eso. Sí, había mucha fabricación. Y luego el valor añadido final, que era el testing. Había que testear toda la máquina, hacerla funcionar, no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista lógico. Se le pasaba un montón de tests continuamente, pues buscando fallos, claro, buscando bits. Claro. Todavía sobreviven algunos mainframes de IBM en algunas industrias. Yo he trabajado en la industria de viajes en Amadeus y todavía Amadeus, mientras yo estaba trabajando allí, había el primer proyecto más grande y era dejar de usarlos, pasarse a los nuevos servidores Linux, pero en el resto de la industria, hasta donde yo sé, todavía la mayoría todavía los usan. Sí, porque se pueden, y de hecho se reacondicionan. Claro. Es decir, tú puedes utilizar la parte mecánica, las estructuras, puedes utilizar las fuentes de alimentación, que son muy fiables, y cambias toda la lógica. Con lo cual tienes un ordenador supermoderno con unas fuentes de alimentación mucho más fiables que las de ahora, porque ahora son chips, son conmutadas. Aquello era un transformador, unos condensadores, claro, unos diodos y unos filtros. Claro. Y, también estando en IBM, imagino, has aprendido bastante de ordenadores cuánticos. Eso lo he aprendido por mi cuenta, porque no existían. Por tu cuenta, porque es algo en lo que IBM es de las pioneras, ¿no? Sí. O la pionera. Prácticamente. Sí, bueno, yo después seguí trabajando en cosas de normalización, de estándares, de esto. Fui jefecillo de algún grupo internacional y demás. Y los últimos 15 años aproximadamente los pasé como director de medio ambiente, director corporativo de medio ambiente para Europa, Oriente Medio, África. Me enchufaron Japón, el sureste asiático y luego por cuestiones lingüísticas Sudamérica. Pero sí, yo lo que sí que estuve trabajando en la fábrica también como usuario fue en lo que entonces se llamaba en los sistemas expertos, que han sido como un poco el origen de la inteligencia artificial actual. Pero hablemos de la computación cuántica. Al estudiar física y empezar a oír hablar de los ordenadores cuánticos, que esto es muy reciente. Sí. Yo ya estaba fuera. Entonces, fue una pena porque IBM tiene una cantidad de información brutal interna. Tiene lo que se llama la Academia IBM de Tecnología. Todo lo que quisieras saber estaba en algún servidor y podías estudiar lo que quisieras y como quisieras. Obviamente desde la perspectiva de IBM,
pero bueno, era suficientemente amplia. Es recordar que IBM se gasta el 6% de los ingresos en investigación y desarrollo cada año. Y el número de patentes que hace está en el orden de las 20.000 al año. Sí, yo leí en algún sitio hace un par de años o un poco más, no sé si todavía será relevante, que llevaban 20 y pico años siendo los que más patentes habían hecho en Estados Unidos. 20 y pico años seguidos siendo los que más patentes sacaban. Sí, y aquí hay una pequeña anécdota. Uno de los que más patentes, una de las personas, empleados de IBM, que más patentes hizo, ahora ya supongo que se habrá superado, fue un amigo mío, compañero de IBM, aquí en Valencia, en la oficina de la Avenida de Aragón, que había trabajado hace años en el centro científico y demás. Él era ingeniero de la de Burgos, y un día me lo encontré y me dijo, voy a dejar esto, voy a sacar mis papeles, voy a hacer patentes. Y empezó a hacer patentes y no sé la barbaridad de patentes que hizo. Se jubiló. ¿Pero alguna útil o...? Ahora te cuento la útil. Se jubiló y sí, con un contrato con el departamento que revisaba las patentes antes de presentarlas en Estados Unidos, y él seguía trabajando en eso. Desgraciadamente, al año de jubilarse, falleció de un cáncer. Patente. Pues un día él fumaba en pipa y entonces se podía fumar en el rellano de la escalera. Ahora no se puede fumar en ningún lado, pero en el rellano sí. Y cuando ibas al cuarto de baño tenías que pasar por ahí. Entonces siempre me lo encontraba. Un día, oye, que te veo muy pensativo. ¿Qué estás pensando? Y dice, mira, voy a hacer una patente de lo siguiente. Ya sabes que yo trabajé en temas de terminales de autoservicio, cajeros automáticos y cosas de ese estilo, terminales de información. Lo que se me ha ocurrido es, imagínate, fuera del Corte Inglés le pongo un terminal de estos, sé la ubicación que tiene, porque está fijo ahí la ubicación, y pongo una pantalla táctil, una tecnología que estaba entonces por venir, y la patente es el poder codificar en la IP las coordenadas de GPS. Con lo cual, a mí me aparecerían en esa pantalla táctil, si yo le pongo un mapa, me aparecerían aquellos sitios en los que su dirección IP tiene las coordenadas GPS. Con lo cual, si pinchabas, cuando pinches, esto era la patente, esto era el futuro, cuando pinches en el punto del mapa, se te va a abrir la página web que tenga la IP correspondiente. Esto es lo que estamos usando ahora todos los días, solo que no es un sitio fijo, sino que está en el móvil y está mirando la posición GPS continuamente. Esa es una patente de mi amigo Incertis. ¿Se utiliza el GPS codificado dentro de la IP? Se utilizaba. Eso es una patente de IBM, de mi amigo Fernando Incertis Carro, burgalés de nacimiento y valenciano de adopción. Qué guay. Bueno, volviendo a los ordenadores cuánticos, sí, que hemos pasado muy por encima, sí, ¿no? Sí, bueno, esto empezaban a hacerse experiencias cuando yo, los últimos años en los que estaba allí, y bueno, pues se estaba hablando entonces de ordenadores de 5 qubits. Obviamente un qubit no es comparable a un bit, ¿no? El qubit, el bit cuántico, pues tiene una expresión matemática que es algo así como una esfera en coordenadas polares. Básicamente, un bit puede ir entre 0 y 1, tener esos dos valores, y un qubit puede tener cualquier valor entre 0 y 1. ¿Cómo se hace eso? Ese es el problema. ¿Cómo se implanta eso? Yo estaba trabajando en muchas cosas, incluso estaba trabajando en un tipo de ordenador que no sé si has seguido, no he oído nada, se llamaba el Spintronics. Es decir, la puerta lógica era un átomo o una molécula. Esa molécula que podía tener un spin, positivo o negativo, ya tengo yo el 0 o el 1, con la diferencia de que en lugar de tener un circuito biestable, aunque lo tenga integrado, consume
una cierta cantidad de energía, aunque sea un circuito pequeño, integrado en un chip. Pero si es una molécula, la activación, el cambio de estado, pues es del orden de unos pocos electronvoltios. Es a nivel atómico. Entonces estaban intentando construir un ordenador que funcionara. Porque parecía que la ley de Moore abocaba a que no, eso de duplicar cada año y medio y demás, podía tener un fin. Sí, la ley de Moore, que es duplicar... Duplicar la capacidad de cálculo Claro. cada año y medio aproximadamente. Claro. Creo que aún se sigue. De los transistores, ¿no? Porque Sí. de la velocidad de miniaturización Claro, de los transistores. exactamente. Al lograr las técnicas de fotólisis y demás, hacían que cada vez todo fuera mucho más pequeñito. Y entonces el problema, más que la energía, era la velocidad. Si todo está mucho más cerca, pues Claro. todo es más rápido. Entonces había que cambiar el paradigma. Se intentó con eso de los spintronics. Se hizo algo con nanotubos de carbono. Es decir, se implantaba un biestable, un circuito biestable en un nanotubo de carbono. Pues cogía una molécula que tenía forma de carbono, pero circular, un tubo microscópico, gracias a que IBM inventó, y por eso se consiguió algún premio Nobel, el microscopio cuántico, el microscopio de efecto túnel, que permitía, era una puntita muy fina de un par de átomos en la punta, y por efecto túnel podías mover moléculas de sitio. Es conocido ese logo de IBM que está fotografiado y son puntos y cada punto es un átomo. Entonces, con esa tecnología, pues era posible hacer cosas más pequeñitas. Y otro de los intentos fue que se usan algo, pero poco, coger una molécula de carbono en forma de nanotubo, es decir, que se gira sobre sí mismo y forma un cilindrito. Y entonces implanto el circuito con impurezas de fósforo, metiendo pequeños átomos de fósforo en distintos puntos del tubo de carbono, luego lo pongo sobre un sustrato de silicio neutro y pongo unos cablecitos y tengo una puerta lógica a nivel molecular que tiene el consumo de la computación es de algunas decenas de electronvoltio, pero todavía eso es grande, es Claro. mucho. Claro, pero una de las ventajas, ¿no?, de los ordenadores cuánticos es que pueden resolver problemas que con los ordenadores actuales no se podrían hacer, ¿no? Cierto tipo de problemas. Cierto tipo. Cierto tipo de problemas. Claro, cierto tipo de problemas por la característica, ¿no?, del spin, de que puede estar en varios estados a la vez, ¿no?, por la física cuántica. Pero eso también es uno de los problemas, ¿no?, que al intentar ver el estado lo afectas. ¿Cómo pueden los ordenadores cuánticos cambiar bueno, porque imagino que crees que llegarán... ¿Veremos ordenadores cuánticos nosotros en los próximos años o décadas? Bueno, ya hay. Pero funcionando y resolviendo alguno de estos problemas, porque es verdad que IBM ofrece servicios, ¿no?, de ordenadores cuánticos, pero ahora mismo no sé si se usan a nivel comercial, si tienen un uso real. Sí, sobre todo más bien científico. De hecho, ahora en este estado un ordenador cuántico es algo parecido, salvando las distancias, a los ordenadores analógicos que existían en tiempos, que lo que permitían era resolver problemas físicos mediante, yo quería resolver una ecuación armónica. Entonces lo que cogía es ponía un muelle en el ordenador y ese muelle pues era análogo a la ecuación que quería resolver. Claro. Pues aquí pasa algo parecido. Son muy buenos resolviendo problemas que tengan una estructura similar a un funcionamiento cuántico. Entonces son muy buenos en las búsquedas. Ejemplo, es relativamente sencillo en un ordenador normal que yo le pregunte, digo, a ver, ¿qué número de teléfono tiene don fulano de tal? Me lo encuentra enseguida. Pero digo, ¿a quién corresponde tal número de teléfono? Ese problema se puede alargar meses en un ordenador actual. En un ordenador cuántico, usando un algoritmo, que hay varios algoritmos ya en funcionamiento, para hacer búsquedas, se resuelve en minutos. Entonces, ¿qué problema se puede resolver que sea similar a una búsqueda?
la búsqueda de una vacuna, búsquedas genéticas. Pero el problema que tienen es que la máquina, el corazón del ordenador cuántico es un gas. Es un gas al que hay que poner en ciertas condiciones. Esas condiciones tienen que ser de que los átomos estén muy estáticos. Pero todos sabemos que existe el ruido térmico. Simplemente por la temperatura ambiente, entonces todo está vibrando. Entonces hay que bajar la temperatura. Claro, lo que es muy difícil es aislarlos, ¿no? Y que no les afecte Sobre todo, radiación de calor. Sobre todo el propio gas, que por la temperatura térmica tienes que bajarla para que no influya. Porque el problema son los errores. Ya. ¿Tiene que estar muy frío entonces el gas? El ordenador cuántico tiene una parte, la parte del gas donde está funcionando, está a unos 40 a 45 grados Kelvin. Es decir, un frío de narices. Sí. Y aún así se cometen muchos errores. Entonces, lo que no está todavía es un ordenador cuántico de uso general. No es como un ordenador actual, yo lo programo para que me resuelva, pero el ordenador es el mismo. No. Claro, y a lo mejor nunca llega, ¿no? Parece ser que puede llegar. IBM ya empezó con el de 5 qubits, ha instalado hace poco uno de 1100 qubits y acaba de anunciar que empieza a trabajar en el siguiente ordenador de 100.000 qubits. ¿Y funciona bien el ordenador de 1100 qubits? Para las tareas que están diseñadas. Claro, yo tenía entendido que el problema que estaban teniendo era justo ese, ¿no? Que están desarrollando como software con ordenadores tradicionales, tecnología tradicional, para corrección de errores. Sí. El problema son los errores. El problema es la corrección de errores que por la vibración térmica del gas pues introduce cuánticamente una distorsión en el entrelazamiento y la superposición, que son las dos características cuánticas que funcionan en las tripas del ordenador cuántico. Claro. Pero en eso es en lo que se está trabajando y cuando se sigue invirtiendo en todo esto es que va a haber un retorno en algún momento dado. Los ordenadores cuánticos, ¿tú crees que nos pueden cambiar mucho nuestro entendimiento del universo? ¿Nos pueden realmente desbloquear mucho avance a nivel también tecnológico y de conocimiento? Podrían. Sobre todo, yo creo, bueno, primero estará que lo primero que se van a utilizar es para cosas malas, pues, para encriptar y desencriptar. Claro, podrían romper la mayoría de algoritmos la mayoría de encriptación actual, ¿no? De los ordenadores corrientes. Sí. Aunque ya están trabajando en esto, ¿no? Yo ya he escuchado, ya hay algoritmos, ya hay criptomonedas y tal, que ya tienen algoritmos resistentes a algunos cuánticos. Eso es lo primero que se les ocurre, es intentar hacer alguna maldad con la tecnología. Con cualquier herramienta potente, ¿no? Sí, exactamente. Pero el gran campo es la genética. No sé si has oído hablar de la tecnología CRISPR, Cas9, que un señor de Alicante un investigador de Alicante, encontró que cuando las bacterias son atacadas por los virus lo que hacen es que se introducen en la bacteria, hacen un cortapega químico y sustituyen parte del ADN por su ADN y así los infectan. Y las bacterias se defienden de eso encapsulando en una serie de secuencias de ADN pues sus partes más importantes. Este hombre lo descubrió. Francis, no sé qué, Mójica o algo así, en la Universidad de Alicante, un señor de Elche. Sí. Lo que pasa es que un par de francesas trabajando en el Instituto Max Planck fueron más avispadas y dijeron, esta máquina genética natural, estas tijeras químicas o genéticas naturales, a ver si yo puedo hacer una herramienta de edición. Y la hicieron. Y les dieron el premio Nobel en el 2020, creo recordar. Sí, hace poquito, sí. Bueno, pues con esto se está trabajando. Es decir, si yo tengo pues que el 75% de las 7.000 enfermedades raras que hay son de origen genético, hay un campo. Porque igual yo puedo modificar
los genes, Claro. porque además creo que si tú modificas una célula, un gen, modificas automáticamente todas las células para todo el cuerpo. Y entonces es ahí donde un ordenador cuántico sí que puede servir para acelerar las búsquedas de combinaciones de los genes Claro, que yo pueda modificar y probarlo primero en seco, claro. no inoculando cosas al humano para Claro. ver por dónde puedo Claro, entonces, arreglar la cosa. podrían a lo mejor cambiar y hacer muchos avances, ¿no? Cosas que son más biológicas, ¿no? Cosas Sí. que son más parecidas a... Desarrollo de vacunas, Claro, lo que hemos hablado de la edición genética, probarla antes, igual que los superordenadores sirvieron para cortar la carrera armamentística, es decir, ya no hacía falta hacer explosionar el atolón de Mururoa con una bomba nuclear para ver cómo explotaba y lo que hacía. Ahora, con las modelizaciones en un ordenador, podía claro. hacer lo mismo. Y también Y no- podríamos modelar y nos podría ayudar a entender a lo mejor el universo o teorías más físicas. yo no me atrevería todavía, no lo sé. Pero en principio todo lo que tenga que ver con búsquedas de modelos, posiblemente sí. Posiblemente sí. Pero bueno, en cualquier caso, no es un campo, el de la cosmología, que esté falto de herramientas en este momento. Se están haciendo muchísimas cosas con las herramientas actuales. En la parte genética y química sí que hay falta, porque para probar una vacuna, antes de probarla, se necesita muchos meses o años de ordenador tradicional, ¿no? Claro. Ordenador normal. Esto lo acortaría. Claro. Entonces, en esos campos sí que se ve claramente, Claro. aparte de las maldades de la encriptación y todo eso, sí que se ve claramente que el ordenador cuántico tendrá, Claro, imagino sus... que habrán muchos usos que no nos imaginamos, ¿no? El día que funcione y sea Sí. accesible para todos, habrá Hombre, muchos usos. en el plan especulativo se habla de que pues, si yo monto un algoritmo de inteligencia artificial, término que no me gusta nada, pero bueno, como es lo que se entiende, podría ser un avance tremendo, ¿no? En cuanto a la velocidad de cálculo, a la velocidad en la que algunas reglas de inteligencia artificial se ejecutaran en un ordenador cuántico. Es un campo que es una puerta que se ha abierto. Miramos por la rendijita y decimos, madre mía lo que hay ahí. Pero que no lo conocemos todavía. Claro. Y de inteligencia artificial también has seguido un poco el tema, ¿no? O lo seguías por lo menos. Sí, bueno, cuando estaba en la fábrica en los 80 y tantos, se utilizaron los llamados entonces, la fábrica de IBM, los sistemas expertos. Los sistemas expertos pues eran unas cosas muy pedestres que además funcionaban en ordenadores en los de entonces, que lo que consistían es que se había escrito un motor de inferencia y entonces los expertos en un tema, por ejemplo, hablemos de mantenimiento de ciertas máquinas, los expertos humanos podían escribir sus conocimientos en forma de reglas. Todo era álgebra booleana y de proposiciones. Entonces, los expertos podían escribir en forma de reglas su conocimiento. Cuando pasa esto, entonces se dispara lo otro y si no se dispara hay que... Todo esto son reglas. Y con un motor de inferencia, todas esas reglas representaban el conocimiento de esos expertos en forma de reglas puestas más o menos en forma de álgebra de Boole. Entonces, con ese bagaje, pues ante una situación concreta, yo le podía preguntar al sistema experto, infería en las reglas existentes, pues hay que apagar no sé dónde. Bien. Y entonces allí a todos los empleados nos hicieron aprender sistemas expertos. Eso y lógica difusa, que esto prácticamente ha desaparecido. A mí no me suena el término. No te suena, ¿verdad? Pues imagínate unas proposiciones, unas sintaxis
que en lugar de ser if, then, que si esto se da, pues entonces hago el otro, se inventaron unas fórmulas que era FIF, fuzzy if, difuso. Y entonces lo que pasa es que tú tenías que añadir una probabilidad. FIF, no sé qué, 30%, then, no sé qué, en otras probabilidades. Claro. Entonces parecía que aquello pensaba, porque ante no un dato exacto, Claro. sino ante un dato que podía estar entre tal, pues te da una respuesta que podía estar entre cuál. Bueno, los modelos actuales, ¿no?, de inteligencia artificial hacen algo parecido, que es que le añaden un poquito de entropía al principio. Entonces, entonces en una pregunta nunca te devuelve lo mismo dos veces, porque Sí. le añaden un poco de entropía, o sea, un poco de fuzzy, un poco de aleatoriedad. Sí, lo que hay ahora es, digamos, hemos metido en un embudo todo lo que se sabía de esto y entonces se ha destilado y ha salido este concepto. Pero vamos, tú sabrás más porque eres informático, pero yo creo que la base más grande de la inteligencia artificial son la simulación de redes neuronales. Sí, ahora sí. Que yo tuve la oportunidad, por una casualidad, pues en los años 90, un poco antes, pues conocí a una persona que estaba en Madrid y se dedicaba a suministrar equipos electrónicos y de otro tipo a los militares, al ejército. Tenía su propia empresa, él tenía su oficina en su gran chalet de la urbanización La Florida de Madrid, precioso, estupendo. Y en un momento dado lo conocí a través de una persona de IBM y porque él empezaba a ver que se empezaban a salir sistemas basados en redes neuronales para el ejército. El primero fue una red neuronal para los aviones PT Orión, que ya se han quitado de circulación, que eran antisubmarinos. Estos aviones tenían un sensor, o sea, funcionaban tan pedestres, estoy hablando del final de los 80, el avión bajaba a nivel de mar, ya se hacía descender con un cable, un transductor y era el sonar. Pero iba metido dentro del agua y el avión a no sé cuántos metros, pocos sobre el agua. Y entonces había los sistemas del sonar que registraban a ver lo que podían escuchar y demás. El problema que había era la vibración del propio avión. Los aviones de hélice vibraban mucho y eso era un ruido que distorsionaba la lectura. Pues lo que hicieron fue crear unas redes neuronales implantadas físicamente sobre la mesa donde estaban los equipos de escucha y la vibración estaba sobre unas bases piezoeléctricas y la vibración de las hélices del avión que se transmitía a la mesa se transmitía a través de esa base piezoeléctrica a la red neuronal la procesaba y transmitía una señal backpropagation, una señal de error que compensaba la señal de la vibración. Limpiaban la señal, ¿no? Se la restaban. La compensaban con otra señal que neutralizaba eso. Y esto se hacía, bueno, y yo diría, pues esto, pues bueno, las redes neuronales. Total que me interesó. Bueno, yo no sé nada físicamente de esto, pero bueno, podemos estudiarlo y tal. Y en un momento dado me envió a San Diego, justo pocas semanas antes de que naciera Álvaro. Porque ahí el IEEE, la International Electronic and Electric Engineering Association, junto con otras asociaciones, habían hecho un congreso sobre redes neuronales. Y allí estuve una semana. No entendía nada. Era todo muy matemático. Eso sí, me compré todos los libros que anunciaron, porque había muchos libros que los ofrecían allí, luego te los vendían. Gente muy especial, muy rara. ¿Y te los leíste, los libros? Sí, incluso conseguí una edición facsímil
del libro de Minsky y Papert llamado el perceptrón. Perceptrón es el modelo matemático de la primera red neuronal. Es decir, el problema que siempre hubo entonces, parece ser que ahora eso está solucionado, era saber cuál es la función de transferencia dentro de una neurona artificial. Y bueno, pues había que practicar y conocer, a ver de qué forma procesaba la señal de los axones, que son las entradas, para obtener la salida. Podía ser una función salto, podía ser otro tipo de funciones, y al final se dijo, bueno, lo más sencillo, lo que tiene cierta complejidad, pero se puede manejar, es una función sigmoide. Es decir, que cualquier cosa que llegaba a través de los axones se integraba con una sigmoide y te daba una salida. Luego cada axón tenía un peso que se podían ajustar y luego se hacían las capas de redes neuronales. Pero claro, ¿cuántas podían meter? Pues 1000, 10.000, 100.000. Cuando tenemos 60.000 millones de neuronas en el cerebro y no sé cuántos millones de conexiones y demás. Entonces aquello pues estaba bien, pero se quedó ahí. Fue muy interesante porque a mí me permitió conocer cómo habéis la teoría del perceptrón, que el perceptrón no es más que una neurona con una serie es un modelo matemático. Ahora, claro, es un algoritmo. Entonces esto lo puedo implantar sin ningún problema en un programa. Claro. Pero en realidad la inteligencia artificial ahora lo único que ha evolucionado es en la capacidad de poder implantar un perceptrón que antes intentaba implantar físicamente, implantarlo en un programa, en un algoritmo. Y esto, pues ahora, con las capacidades de programación y la capacidad enorme de procesado, claro. Esto es una chuminada. Sí, eso ha sido una de las revoluciones de OpenAI, ¿no? La empresa de ChatGPT, que ha hecho modelos más grandes que nadie, los ha entrenado más que nadie y al final eso ha funcionado increíblemente bien. No creo que no lo esperábamos. También te interesa bastante la cosmología, ¿no? Todo el tema que tiene que ver con universo, estrellas y todo esto. Y justo el otro día estaba escuchando un podcast que hablaban del Big Bang y de las diferentes teorías. ¿Tú tienes alguna teoría favorita? ¿O cómo crees tú que...? Vamos a ver. La única que está comprobada experimentalmente al 100% es la teoría del Big Bang. Todo lo demás pueden ser... ¿Cuál es la teoría del Big Bang? Pues que hubo un universo inicial. Esto lo descubrió el padre Lemaitre, un belga, y trabajó con Einstein también. Y él le llamó el átomo primigenio. Todo había salido de un punto inicialmente. En este momento conocemos perfectamente lo que ha sucedido en los 3 primeros minutos del universo, hasta muy atrás, hasta 10 elevado a menos. Y no antes, porque en ese punto las leyes de la física no existían. Todo empezó ahí, hasta las leyes de la física. Hubo un origen que se puede llamar singularidad. ¿Y cómo sabemos cuál es el bagaje experimental de eso? Básicamente 2 cosas. Una, que sabemos que todos los objetos celestes, todas las estrellas, todas las galaxias, sufren lo que se llama el desvío al rojo. Cuando tú miras todo lo descubrieron hace tiempo y se quedaron patidifusos, vieron que toda la luz que venía de todas las estrellas estaba corrida al rojo. Esto es que tenía una longitud de onda un poquito
más pequeña que la Claro. que le tocaba. Es el Esto es el efecto Doppler en la exacto, luz. Exacto. No en el sonido, pero es claro. como cuando una ambulancia pasa Exacto. y cuando viene la frecuencia es superior y Es cuando más se agudo. va es más baja. Es que claro. Con la luz pasa claro, igual. O los coches de Fórmula 1 tal, como Sí. y luego pasáis. Pues esa bajada de frecuencia cuando el objeto se aleja pasa también en la luz. Ujú. Cuando el objeto se aleja, su luz tiende a ser más roja Y si se acerca, más azul. y si se acerca, más azul. Con lo cual está claro que todas las estrellas, salvo en pequeñísimas excepciones locales, todos los objetos galácticos se alejan de la Tierra. Entonces, lo primero que se pensó es que la Tierra está en el centro del universo, entonces todo lo demás. Y entonces, pues bueno, hubo alguien que se le ocurrió coger un globo, ponerle puntitos, inflarlo y ver que todos los puntitos se alejaban todos de todos. Claro. O sea, en el momento que esto se expande, todo el mundo ve que lo que tiene alrededor se aleja. Y no tienes por qué estar en el centro necesariamente. Claro, pero también parece ahora, ¿no?, que cada vez se expande, como que se acelera la expansión, ¿no? Sí, sí. Que piensan que podría ser por la energía La materia oscura. y la energía oscura. Sí, Energía esto es oscura. una de las cosas que se está intentando estudiar, se está intentando ver. O sea, nos falta masa en el universo. Nos falta masa en el universo. Para que las ecuaciones correspondan con la realidad, tendría que haber más masa en el universo. Entonces, ¿cuáles son los candidatos? Pues en eso se está trabajando. Incluso aquí, en el que te he comentado, el Instituto de Física Corpuscular de la Facultad de Físicas, aquí en Burjasot, hay una chica italiana que está trabajando junto con otros colegas en todo el mundo en modelos para intentar buscar candidatos para esa materia oscura. Entonces, lo primero que hubo un punto inicial es que todo se aleja. Entonces es lógico que ha habido una explosión y todo se aleja. Si tiras una granada y explote, tú estás en un trocito de la granada, pues todos los trozos de la granada se alejan de ti también y no estás en el centro. Y el segundo es el descubrimiento que primero fue postulado teóricamente, si hubo una explosión inicial de algo, tendríamos que estar escuchando el eco de esa explosión que se habría transmitido a lo largo. Y ese eco, hicieron sus cálculos, tenía que estar en el espectro de las microondas. Y no recuerdo el año, pero en 1900 y pico, 50, por ahí, posiblemente, pero no me acuerdo muy bien, Wilson y Pencias, dos investigadores norteamericanos, detectaron la radiación de fondo de microondas. Es decir, el corrimiento al rojo y la radiación de fondo del microondas son pruebas fehacientes de que, de que hubo Big Bang. Pero, un Big Bang. ¿Por qué hubo Big Bang? Imagino igual la pregunta un poco más profunda es, ¿significa que antes del Big Bang no había ni siquiera tiempo? Es algo que... Según sabemos, no había ni tiempo, ni espacio. Ni leyes de la física. No es posible que estemos en un universo rodeado de otros universos o un universo... Eso es una especulación como otra cualquiera. Es imposible de demostrar por el método científico. No podemos falsar o hacer la prueba de falsabilidad de eso. Podemos especular lo que quieras. Incluso he oído que lo que realmente somos es un videojuego. Una simulación. Estamos dentro de un videojuego. Bueno, bien, vale, pues nada. Pero la realidad es que hubo un principio, que antes no había nada, y por lo que sabemos del segundo principio de la termodinámica, habrá un final. Habrá un final que se llama la muerte térmica del universo. Claro. Todo estará muy calentito, pero a la misma temperatura. La entropía será máxima y no será posible que exista ningún tipo de interacción energética, porque todo estará es curioso, en un estado de superorden. Claro. Está todo muy ordenado, muy plano, pero no podrá haber más, que ya hemos llegado al fin. Sí, se estima de cuándo puede ser eso dentro de unos 10 elevado a 150
Trillones y trillones. 150 ceros. O sea, Sí, fíjate sí. si puedes. Yo no Trillones sé y trillones de años. Sí. Que ahora el universo es joven, ¿no? Estamos en la época de las estrellas, le llaman, ¿no? No es tan joven, hombre. 13.800 millones de años. No es tan joven. Todos los elementos están formados y no va a haber nuevos elementos químicos. Toda la síntesis, pero otra cosa es que los encontremos. Pero la síntesis de todos los elementos químicos, de los fundamentales, se hizo en los primeros minutos. Primeros, lo que llama el tiempo de Planck, que es 10 elevado a menos no sé cuántos segundos. Pero no estamos ya ha pasado, la época inflacionaria ha pasado. Hay un dibujo muy, muy claro que es como una campana acostada y el Big Bang está al principio. Entonces tiene crece con rapidez, que es la parte de arriba de la campana. Eso es lo que se llama el universo inflacionario. Y luego estamos en un estado más o menos estacionario, pero que no es totalmente estacionario, que va creciendo hasta que llega a un final y es la parte de la campana donde ya ahí no sabemos tampoco muy bien. Pero que la termodinámica predice que se producirá esa muerte térmica del universo. Lo que sí que es curioso es el nombre del Big Bang. Era un nombre de coña para ridiculizar al padre Lemaitre que habló del átomo primigenio. Entonces, un astrónomo llamado Fred Hoyle, un enorme astrónomo, dijo, sí, ya, un Big Bang. Ya sabes que bang en inglés, aparte de explosión, significa también un polvo. Pega ahí un pedo inicial, ¿no? Y curiosamente ese es el nombre que se ha quedado. Y fue luego fue un nombre despectivo. Claro. Luego Fred Hoyle fue uno de los que contribuyó significativamente a la demostración física de que sí, que existía un Big Bang. ¿Y tú crees que encontraremos vida? ¿Crees que encontraremos otra vida en el universo en algún momento? A lo mejor no en nuestra generación, pero igual en un futuro. Aquí hay una contradicción. Por un lado está el que se llama principio de vulgaridad, es decir, en teoría, estadísticamente, si hay tantos trillones de estrellas, pues habrá muchos más trillones, cuatrillones de planetas. Alguno tendrá que tener vida. El principio creo que se llama así, de vulgaridad o algo así. Pero luego está la paradoja de Fermi. Si es tan vulgar, ¿por qué no hemos encontrado ninguno? Han pasado tantísimos años y no hemos encontrado absolutamente ninguno. Entonces, actualmente lo que se piensa es que, primero, la vida inteligente, incluso la vida, no es tan frecuente, no puede ser tan frecuente en el universo como estadísticamente si hay tantos trillones de estrellas, tantos cuatrillones de planetas. No, se tienen que dar unas condiciones. Primero, los planetas que posiblemente alberguen vida tienen que estar en la zona habitable del planeta. Nosotros estamos... Del sistema solar. Del sistema solar, perdón. Estamos en el sistema solar, estamos en la zona habitable, en el medio. Marte está un poquito más ya, aunque está dentro de la zona habitable. Y Venus también. Pero no solamente eso es una condición claro, necesaria, pero no suficiente. La segunda es que esté en una zona del universo alejada suficientemente pueden ser millones de años luz, de explosiones de supernovas, quasars y todo tipo de eventos terroríficos a escala inimaginable, con emisiones brutales de radiaciones de todo tipo que simplemente vuelan cualquier vida que pueda iniciarse en cualquier momento. Con lo cual, no es una distribución estadística, está muy condicionada. Y luego existe otro condicionante, que es
por muy listos que sean en otras civilizaciones, van a tener a la velocidad de la luz como límite, incluso con los agujeros de gusano, que no puedo yo crear un agujero de gusano donde me dé la gana. Pues hay también un límite físico para que nos podamos contactar. Entonces, puede existir vida, pero tal y como sabemos, dentro de los confines de la contactabilidad, no hemos encontrado vida y posiblemente no la haya. Puede que la haya más allá, pero nunca podremos contactar con ella por las limitaciones espaciotemporales, por decirlo de alguna manera. Porque uno de los problemas es que todo está muy lejos y además todo cada vez está más lejos, ¿no? Con lo cual, dentro de 1.000 millones de años será mucho más difícil porque habrán menos estrellas, estarán más lejos aún y será más difícil. Bueno, localmente podemos tener más estrellas cercanas porque, por ejemplo, la Vía Láctea con Andrómeda se están aproximando. Ah, sí. Es una de las, obviamente, cuando algo, no todo es exactamente igual. Las cosas, pues, sí. a nivel local, y dos galaxias, aunque sean muy grandes, cada una de ellas no hacen más que estar a nivel local. Y en un periodo de tiempo que no recuerdo exactamente el que es, la Vía Láctea y Andrómeda colisionarán. La colisión no es ¡pum!, sino que se van a ir intercalando, se van a ir, con mezclando. Lo cual habrá variaciones gravitacionales, habrá cambios a lo largo de miles de años, miles o posiblemente miles de millones de años. Seguramente miles de millones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sí que en algún momento podemos tener algo más cerca, pero sí, en realidad es muy complicado. De hecho, se ha abandonado. Siguen el programa SETI, de escucha, sigue funcionando, pero no sé cuántos años lleva y no ha escuchado nada todavía. Y también los Voyager, las sondas Voyager, que están ya bastante lejos, pero aún así todos acaban de salir del sistema solar. Nada más. Está muy bien, pero todavía eso es muy poca distancia. Creo que no me acuerdo el nombre de la sonda, que sí, una de las Voyager, creo que tardará 70 y pico mil años en llegar a la estrella, más cercana. A la estrella más cercana, ¿no? Sí, Alpha Centauri creo que es. Y bueno, lo bueno es que todavía no se está emitiendo cosas. Claro. ¿Y tú crees que algún día podremos colonizar otros planetas? ¿Crees que la civilización podría ser extraterrestre? Porque, bueno, Elon Musk es algo que por lo menos ha hecho muy, muy famoso, ¿no? En los últimos años, ir a Marte, decía antes de 2030, aunque no parece que esté cerca. Yo es que de Elon Musk me fío poco, más bien. O sea, eso creo que es un gran vendedor. Pero lo que hay debajo, pues hay cosas que, bueno, pero la mayoría, bueno, el timo del chip cerebral, que lo ha anunciado a bombo y platillo, pero no sabemos nada. No hay ninguna publicación, no hay ninguna replicación, no hay ningún peer review, ninguna revisión por pares, con lo cual pues estamos in albis. El Tesla es un coche malísimo que falla como una escopeta de feria y sus cohetes, pues algún éxito ha cosechado, pero se le han estropeado bastantes. Con lo cual, pues no sé, yo sus predicciones, pues bien. Vale. ¿Crees que llegaremos a algún momento? Obviamente yo creo que 2030... Yo creo que él también lo hace un poco por marketing. Creo que lo que Elon Musk sabe hacer bien es, en plan, a nivel empresa seguramente, no a lo mejor tanto a nivel conocimiento, genio que a veces le dan, pero sí que a nivel empresario y darle marketing a las cosas. Sí, creo que eso sí que lo hace. Ha hecho varias empresas exitosas. Sí, y gana dinero, obviamente. Entonces, bueno, yo creo que es parte un poco de eso, ¿no? De tirar un número ahí y hacer que la gente se excite, pero... Sí que habrá colonias, pero no en el 2030 ni en el 2130, posiblemente. Siempre y cuando pueda haber un retorno comercial de eso. O bien algún otro tipo de retorno. Claro. Pues, por ejemplo, que se pueda ver que montando una base en Marte, pues tengamos más asequible el poder llegar a otro sitio.
Sí, posiblemente sí, pero no el 2030, posiblemente esté más cerca del 2130. Esto es un poco como la idea esta precisamente de la inteligencia artificial, de la singularidad, de cuándo será posible el que una máquina supere al hombre y que incluso sea posible descargar toda la mente de un hombre en un ordenador y que funcione allí y tal. Pues sí, yo creo que sí, puede que suceda, pero le doy un plazo entre 300 y 3000 años. Claro. No sé, Sí. parece... ¿Tú crees que eso es posible? ¿Crees que podemos replicar con un ordenador o con tecnología un cerebro humano y que al final sea consciente? ¿Que podremos replicar todas Yo las creo reglas que- físicas? Yo creo que no, ni el 3000 años. Yo creo que no. Creo que hay una... bueno, primero ha fracasado. Hubo un proyecto internacional de hacer un ordenador que tuviera tantas conexiones y neuronas y no sé qué como el cerebro humano y se abandonó. No había manera. Pero suponiendo que la tecnología evolucione, a pesar de eso, con una mejor tecnología, yo creo que hay una limitación intrínseca. Y es que un ordenador está constituido de un material esencialmente diferente del cerebro humano. Ahí hay silicio, material inorgánico, y algunas impurezas de fósforo, de otras cosas y tal, lo que quieras. Mientras que el cerebro humano es un material orgánico y el sistema nervioso no es solo el cerebro. Es decir, es todo el sistema nervioso, son los ojos, los oídos, la médula. Todo eso pienso que con un sistema material, por muy gordo que sea, no va a ser posible crearlo. Nunca. Se va a poder, como está haciendo la inteligencia artificial, intentar simular no un cerebro, sino ciertas formas de cómo un cerebro puede pensar. Pero eso es distinto de poder construir un cerebro y mucho menos que sea autoconsciente. Yo no lo veo. ¿Y crees que podemos tener máquinas... o sea, ¿crees que podemos tener máquinas biológicas que sí que repliquen, a lo mejor muy en el futuro, máquinas a lo mejor con ordenadores cuánticos o más basadas en biología, que podamos construir y que sean diferentes a lo que conocemos ahora con silicio? Y si puedan tener una parte consciente o... Yo lo veo muy difícil, pero obviamente no lo sé. Si se pudiera, será dentro de un tiempo que no abarcamos. Igual ya nos hemos cargado la civilización y no nos da tiempo. Pero bueno, sí que puede haber. Recuerdo que cuando IBM empezó a hacer cosas en 2011 con inteligencia artificial, que no se llamaba inteligencia artificial, se huía de ese término. Entonces, ahora ha sucumbido y le llama inteligencia artificial. Bueno, el marketing es el marketing. Entonces, le llamamos cognitive computing. Y después del cognitive computing vino el cognitive robotics. Se pueden hacer cosas. Hay una empresa que se llama Boston Dynamics, que tenía un robot fenomenal que creo que lo ha comprado, no sé si Google o alguno de estos, o Sí, Amazon creo, Amazon, no sé quién. Creo que Amazon, sí. Sí, tiene unos como... Parecen unos perros, ¿no? Súper que Sí, saltan. sí, bueno, él tenía un robot enormemente alto, llevaba una mochila enorme donde llevaba todos los objetos y era capaz de andar a dos patas, no a cuatro como ese perro que es el siguiente objeto que han creado. Andaba por sitios extraños, hacía muchas operaciones que el hombre no podía hacer porque levantaba más peso. Era muy curioso porque en el vídeo que había le daban un empujón, lo tiraban al suelo. Estaba un momento pensando y empezaba ñic, 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 y se levantaba. Claro. Vale, pero bueno, eso no deja de ser un algoritmo más o menos complicado. ¿Crees que resolveremos
todas las incógnitas del cerebro humano o de los seres vivos algún día con física? Porque ahora mismo parece que hay un poco de magia, ¿no? De la consciencia y todo eso. ¿Crees que al final es física pura y dura o crees que hay algo A ver, especial? yo creo que no. En cualquier caso, solo sabemos lo que pasa, un poquito, cómo influye la parte lógica, digamos, una capita externa del cerebro nada más, ¿no? Sabemos muy poco. Eh, entonces, aquí no sé, es difícil predecir si va a ser todo material, solo es material, solo existe la física o hay algo más. Esto ya es un campo muy, muy personal, ¿no? Lo que sí que está claro es que se van encontrando cosas nuevas. Es decir, por ejemplo, estudiando el Alzheimer, se ha encontrado que realmente el cerebro no funciona con impulsos eléctricos, sino que funciona con la química. Es la química, proteínas y cosas así, las que comunican el cerebro. Entonces, eso introduce un nivel de complejidad adicional para el futuro, que me estás comentando, de tener una máquina. ¿Cómo vamos a hacer una máquina que compute con proteínas como transportador de la información? Y por eso mismo que tú comentabas ahora, parece que cuanto más buscamos y más aprendemos, parece que más preguntas hay, ¿no? Y más campo hay sin explorar. Puede ser que hay ciertas cosas del universo y de la física que sencillamente que son imposibles para el ser humano de llegar a entender o llegar a aprender. Pues posiblemente. Es algo que no es posible que esta complejidad tan enorme. Porque hay una cosa muy curiosa que la gente que pueda creer se pregunta. Vamos a ver. El ADN. ¿Esto ha pasado por casualidad? Esta estructura tan perfecta, tan compleja, con tan poca cantidad de átomos o moléculas, y ahí está contenida toda la información de una especie. ¿Esto es de casualidad? ¿Cómo ha pasado esto? Eso le pasó al descubridor del genoma, Francis Collins, que era era ateo total, y cuando investigó sobre el genoma, dijo, ¿Esto quién lo ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? Luego lo que hablábamos antes de las constantes que regulan y que hacen coincidir lo que vemos con las formulaciones, tienen unos valores extrañísimos y que si tuvieran otros valores distintos, pues no habría universo, o se estaría contrayendo en lugar de expandiendo, o no se produciría la química, o no. Con lo cual son cosas, son preguntas muy, muy, muy abiertas. Luego todo va variando. Hace muchos años se pensaba que la ciencia le iba comiendo el terreno. Cuanto más ciencia, menos religión. Ahora, con el Big Bang, en el que ha habido un origen y posiblemente haya un final térmico, lo que necesitas es un poco de ciencia para explicar la religión. Es decir, ahora la ciencia parece ser que confirma que ha habido una creación. El Big Bang no es más que una creación. Y que además habrá fin. Claro, aunque también es posible que haya algo, pues eso, no sé, que nuestro universo esté contenido en algo más grande que a lo mejor no podemos ver y no podemos llegar a entender, ¿no? Y a lo mejor ese algo habrá gente que lo defina como Dios o lo que sea. Sí, así es. Sí. Bueno, en cualquier caso, creo que esta búsqueda lo que nos ayuda es a progresar en el conocimiento del universo. Sí, yo creo que, hombre, saber más e intentar entender cómo es la realidad siempre nos ayuda. Antes, al principio de la conversación, hablabas de un poco de la gente que, cuando nos contabas tu experiencia en Ford, trabajando en finanzas y tal,
de que las nuevas generaciones pues que tienen que estar un poco más abiertas para encontrar trabajo o adaptarse un poco a lo que el mercado pide, ¿no? Creo que será un poco el mensaje. ¿Qué diferencias ves tú entre tu generación cuando empezaste a trabajar y tal, y a lo mejor las generaciones que están ahora más jóvenes, que están saliendo del instituto, yendo a la universidad, empezando a trabajar? ¿Qué diferencias ves y qué crees que qué generaciones más jóvenes podríamos aprender de vuestra generación? Pues yo creo que como entonces las cosas eran más difíciles, no porque hubiera menos oportunidades, yo creo que había más oportunidades, porque como todo estaba empezando, pues había más oportunidades de todo, pero también había menos medios para todo. Entonces, yo creo que hay dos mensajes. Uno, creo que se ha deteriorado la cultura del esfuerzo. Y segundo, hay excesiva idea de lo que estábamos hablando, de programarte. Es decir, yo voy a estudiar esto, pero esto de aquí al lado no me interesa. Y para mí es un error porque yo creo que la época más floreciente de la humanidad ha sido el Renacimiento. Y ahí tenemos a Leonardo da Vinci, que pintaba la Gioconda o hacía una máquina para volar. Entonces, la especialización es importante, pero creo que es más importante para la proyección el tener una visión mucho más amplia de las cosas y no cerrarte en cosas específicas. Lo que pasa es que al final es cierto que el mercado laboral se ha hecho mucho más especialista. Y cuando piden un informático incluso, lo que te piden 7 tecnologías específicas. Y claro. También es verdad que, por ejemplo, las tecnologías que demandan o lo que yo trabajo a día de hoy, cuando yo estudiaba la carrera no existían. Claro. La tecnología de servidor, el lenguaje incluso, que yo utilizo ahora mismo para trabajar y tal, pues no existían mientras estudiamos la carrera. O sea, el paradigma cambia muy rápido. Y sí que tengo la sensación de que es más importante a lo mejor tener como... Evidentemente, aprender algo bien y saber hacer algo muy bien, luego como que ya te has pasado ese juego y el siguiente juego que empieces ya sabes un poco de qué va, hay muchas cosas parecidas, Claro. ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, por ejemplo, si sabes programar en un lenguaje muy bien, el siguiente hay muchas cosas que se parecen y lo vas a aprender, y creo que pasa un poco con todo, y por lo que se siguen valorando carreras universitarias. Si has sacado una carrera universitaria, aunque no esté relacionada, pues algo tiene que ver. Pero sí que es verdad que es muy difícil ahora mismo especializarte muy pronto, porque en 5 o 10 años ahora parece que el cambio cada vez es más rápido, ¿no? Sí. Con las tecnologías. Yo creo que es mejor formarse en cosas como saber trabajar en equipo, saber presentar bien las cosas, saber escribir bien las cosas, saber hablar bien y en conocer las cosas a nivel general. Conocer la historia, en el caso concreto de la física, pues yo le eché en falta en su día, pues el que no sabía nada de la historia de lo que estaba estudiando las fórmulas. Y hay una cosa curiosa, en estos podcasts de física que hay ahora y demás, descubrí 60 y pico años o 50 años después un teorema que se llama el teorema de Nieder, que era sobre la conservación de energía, pero mucho más complicado. Pues yo era el teorema de Nieder y creía que Nieder era un señor. Pues no, era Emmy Nieder, una señora, que era un tema que complicado y nunca era... Estudiamos el teorema de Nieder, y ya está. Pero nunca supimos que, primero, que era una mujer, segundo, que tuvo una historia y que su mente tuvo un proceso hasta que escribir el teorema. Y yo creo que eso ahora está empezando más, pero creo que quien estudia una carrera de ciencias, cualquiera que sea, debería también concentrarse en
a estudiar la filosofía, leerse a Papert y Kuhn, que son los filósofos de la ciencia, hablar de paradigmas, de todas esas cosas, y leerse un poco cosas sobre la historia de lo que estás estudiando. Por lo menos te da una visión más amplia y que si te cambian el programa, pues seas capaz de aprenderlo rápidamente para poder seguir trabajando. Porque si lo único que haces es aprenderte la sintaxis, pues en el momento que cambie, pues te vas a quedar colgado del pincel. Sí, totalmente de acuerdo. Y las nuevas generaciones también parece que es cuanto la gente más joven más preocupada está por el cambio climático un poco, y creo que también este es un tema que te interesa bastante. Normalmente parece que los activistas más radicales a veces no son gente joven, hay mucha regulación aquí en Europa. Estos días está habiendo polémica, ¿no?, por todas las regulaciones ecologistas con la gente que se dedica al campo, etc. ¿Cómo crees tú que deberíamos afrontar el cambio climático? ¿Qué cosas crees que se están haciendo mal? ¿Se podrían hacer mejor? Esto es otra hora y pico de... El próximo podcast, posiblemente. Pero ya me traería algo para dar datos concretos. Bueno, básicamente yo creo que el problema de cómo se está reaccionando ante el cambio climático, que el cambio climático yo no lo niego. Sería absurdo porque el clima de la Tierra lleva cambiando 4.500 millones de años. Con lo cual, pues sería absurdo pensar que no existe. Claro que existe. Pero lo que hay que pensar es quién lo causa, cómo se causa, y la respuesta, dado que la atmósfera es un sistema no lineal caótico, que además está en contacto con distintos elementos como el agua, la tierra y el espacio, es muy difícil llegar a conclusiones finales sobre lo que está pasando y quién tiene la pistola humeante. Pero la política aquí lo ha dominado todo. Entonces llaman negacionistas a los que no creen en el cambio climático, no sé qué. Pero yo creo que los grandes negacionistas son los ecologistas. Niegan que la atmósfera es lo que te he dicho, un sistema complejo no lineal con unas interfaces muy cambiantes, agua, tierra y el espacio exterior. Y que hay un montón de causas, tanto internas como externas. Hay una cosa que se llama el clima exterior. Y ese clima exterior domina y está formado por la radiación del sol, que depende visiblemente de la cantidad de manchas solares y de sus ciclos, pero también de la radiación cósmica. Los rayos cósmicos son los que cuando inciden en la atmósfera generan núcleos de condensación y generan más nubes y más vapor de agua, y hay que recordar una cosa que obvian, que niegan las organizaciones ecologistas, y es que el gas que tiene más poder de efecto invernadero es el vapor de agua. Y el vapor de agua son las nubes. Y las nubes dependen del sol y de esa radiación cósmica. Y dependen además de cómo su efecto depende de si son las nubes bajas, las nubes medias, las nubes altas. Si hubiera muchas más nubes altas, se produciría más reflexión de los rayos solares y habría menos temperatura. Y si las nubes bajas se incrementan, entonces habrá más efecto invernadero. Muy complejo, muy complejo. Pero sí que parece, ¿no?, que se ha acelerado este cambio climático en los últimos 100 años, ha sido muy exagerado, ¿no? Por lo que parece ser que sí que... ¿Tú no crees que nosotros, nuestra sociedad, tenga un rol directo con el cambio climático? Sí, tiene un rol, obviamente. Lo que pasa es que no de la envergadura de la que nos quieren hacer creer, ni muchísimo menos.
Por ejemplo, hace poco leí un artículo en Nature que hablaba de que se ha descubierto que, contrariamente a lo que se creía, y eso se metía en los modelos climáticos, que las montañas, cierto tipo de materiales en las montañas absorbían CO2, se ha descubierto que no solo no absorben, sino que emiten CO2. Sí. Rocas, las rocas de las montañas, con lo cual, a partir de ahora, los modelos climáticos tienen que variarse, porque eso es otro elemento. De hecho, no es cierto que la Tierra se esté calentando desde hace 150 años, no. Se está calentando desde el siglo XVII. En el siglo XVII, que se llamó precisamente el siglo maldito, un siglo en el que toda la Tierra estuvo afectada, especialmente el hemisferio norte, que es donde hay tierra, porque en el hemisferio sur hay mucha más agua. Y ahí no tenemos ni idea de lo que pasa de momento. Hasta que no se midan las temperaturas más con satélites, no sabemos cómo están evolucionando las temperaturas. Cuando se habla de la temperatura de la Tierra, hablamos de la temperatura del hemisferio norte. Y hay muchos factores. Uno de los factores es, curiosamente, las estaciones meteorológicas. Cuando, por ejemplo, se medía hace 50, 60, 70 años el Centro Meteorológico de Valencia, estaba en medio del campo. Ahora está al lado de los viveros. Está rodeado de casas. Con lo cual, las medidas no pueden ser las mismas. Ahí hay un factor local. El efecto isla local. Y entonces tenemos que lo que se llaman registros, que son desde hace 150 años, pues están muy sesgados. Y tampoco es fácil dar con mecanismos de compensación de esas diferencias que sean fiables. Entonces, si tú coges la temperatura de la Antártida, pues la temperatura de la Antártida está bajando desde principios del siglo XX, 1900 y pico. Pero si tú cambias un poquito y dices, no, pero es que las sondas y tal las ajusto, pues o no baja tanto o incluso sube. Vamos a ver, vamos a ser serios. Entonces, está todo muy abierto. Por ejemplo, la ciencia climática está muy basada en los modelos climáticos. Y los modelos climáticos han fallado como una escopeta de feria. Por eso te digo que para otra tendría que venir con el ordenador y enseñarte una transparencia en la que se cogieron 1000 y pico modelos climáticos y hay suficiente tiempo, 20 años, no han dado ni una. Todos, absolutamente todos, unos más y otros menos, están todos por encima en sus predicciones de calentamiento, por encima de los valores medidos reales y mucho más por encima de los valores que se están empezando a medir recientemente con satélites. Es decir, las medidas con satélites están demostrando que hay un poquito menos de temperatura que la que se mide con las estaciones terrestres. Con lo cual, ahí hay muchos efectos. No es tan serio, es el hombre, no es el hombre. Sistema muy complejo. Es un sistema muy complejo y no lineal. Entonces, culpabilizar única y exclusivamente al hombre, tomar medidas única y exclusivamente basadas en lo que podamos hacer. Oye, que los castores también alteran el medio ambiente. Pues hacen represas y en su medida también cambian el medio ambiente. Pero hay una cosa que ya desde el Club de Roma en 1970 por ahí no se tenía en cuenta. Si es que, por un lado, sí hay capacidad de dañar el medio ambiente, obviamente, pero también hay una capacidad brutal de innovación tecnológica. Por ejemplo, la informática. La informática está produciendo una desmaterialización de la sociedad. Ya no hay menos viajes, hay menos papel, hay menos, no sé, todo tipo de cosas. Y eso es un hecho. Luego se hablaba de que para el año no sé qué ya no quedaría petróleo. Bueno, pues resulta que los sistemas de analizar
pues sismológicamente y demás, pues están haciendo que se encuentren nuevas fuentes de petróleo. Los ordenadores también están permitiendo sintetizar combustibles. Y una cosa que no hemos hablado, de la energía nuclear, que igual nos quedan 10 minutos. Entonces, ¿cuál crees tú que debería ser el enfoque, ¿no? Como nosotros como sociedad, a nivel político, ¿cómo deberíamos ver el cambio climático y qué medidas crees tú que sí que son razonables o cuáles no? Pues yo creo que lo que hay que hacer es hacer las cosas con un sentido de eficiencia. Punto. Y esto es que esto es de todos los días. Si yo hago cosas con menos energía, pues mejoro el medio ambiente. Pues eso es lo que se hace en todos los negocios, hacer más con menos. Si yo logro que mi centro de proceso de datos gaste menos porque he mejorado las tecnologías y demás, pues he mejorado. Si yo en lugar de comprar las naranjas en Bolivia, pues son más locales, pues seguramente hay un ahorro de emisiones de CO2. Y ojo, políticamente no se habla, pero uno de los mayores contribuidores al efecto invernadero es el lanzamiento de cohetes. La cantidad de gases de efecto invernadero que se producen lanzando un pepinillo arriba es no sé cuántos años de coches circulando por las carreteras. Ya. Yo de los cohetes, la verdad, no lo había escuchado. Yo había escuchado la comparación con los barcos grandes, los buques, los cruceros y tal, que eran también, que de hecho creo que era en Ámsterdam, en unos pocos años los estaban limitando y los querían totalmente quitar de la ciudad por eso, porque la contaminación eran, no me acuerdo el dato exacto, pero eran, no sé, miles, cientos de miles de coches circulando también no sé cuánto tiempo. Sí. Hay muchas cosas que hacer, se pueden hacer, pero el problema es no tener en cuenta, porque hay que tener en cuenta todo, no tener en cuenta la parte económica. Vamos a ver, tú no puedes, en base a unas teorías que ya te digo que son muy complejas y que dependen incluso de lo que pasa en el Sol y en los rayos cósmicos y en las montañas y en los volcanes, que esa es otra, hacer unas políticas europeas medioambientales restrictivas y te cargues la industria de la automoción, te cargues la pesca, te cargues la agricultura, la gente deja de comer, deja de tener empleo. Y eso creo que es más importante que toda esa ecología de pacotilla. Porque yo recuerdo en IBM que teníamos mucho cuidado y mucho esfuerzo, y teníamos unas normas tanto de diseño de productos, siempre cada nuevo producto tenía que consumir menos por flop, por operación de coma flotante por segundo. De hecho, ocupamos los 5 primeros puestos de eficiencia energética en todas las máquinas y demás. Comprábamos energía renovable cuando eso tuviera sentido, porque hay un caso con energía renovable en el Reino Unido. Toda la electricidad de IBM Reino Unido es renovable. Se la comprábamos a Scottish Power porque ellos tenían el 100% de su producción eléctrica de biomasa. Pero el problema es que era más cara. Entonces no se usaba, obviamente, que no puede ser. Si es más caro, pues no te lo puedes permitir. Pero se consiguió agilizar una serie de procesos de forma que ciertas exenciones fiscales se utilizaban contablemente para compensar el exceso de coste. Entonces, pero nunca llamamos a todo lo que hacíamos lucha contra el cambio climático, decíamos protección del clima, protección del medio ambiente, protección de donde estamos viviendo. Por ejemplo, las fábricas de chips, de semiconductores, necesitan una cantidad de agua tremenda para limpiar todos los temas fotográficos encima de las obleas. Y necesitan agua de extrema pureza, ultra pura. Entonces, ¿qué es lo que hacía IBM en las fábricas de chips? Usaban miles y miles y miles de litros de agua, pero las devolvía después, porque lo que hacía era lavar, la devolvía después en las mismas condiciones en las que las había retirado del acuífero.
Esas son las cosas que se tienen que hacer. Es decir, la ecoeficiencia está muy ligada a la eficiencia. Entonces, si pensamos en que todos tenemos que ser eficientes, estaremos mejorando el medio ambiente sin necesidad de... ¿Crees que las empresas ya por los puros incentivos del mercado ya tienen suficiente incentivo para ser eficientes? ¿O crees que hace falta también regulación estatal que ayude a estas decisiones? Cierta regulación, pero cierta regulación para establecer marcos. Por ejemplo, las grandes empresas, yo recuerdo que teníamos como 15 sistemas de reporting. Nosotros reportábamos todos los temas medioambientales, los productos químicos, el agua, la electricidad, y los clientes nos los pedían. Entonces, lo que hay que hacer es generar marcos, pero no generar requerimientos específicos, porque eso estrangula la economía. Vamos a ver, la industria de automoción en Europa, que es la tercera del mundo, va a desaparecer por una decisión. Nunca en la vida ha habido un cambio tecnológico por Real Decreto. Y eso es lo que está pasando con el coche eléctrico. Y ahora se están dando cuenta que no es la mejor opción, que puede haber otras, que según donde se invierta. Entonces, yo lo que digo es, sí, hay que regular, pero de forma marco. Hay que incentivar en el que el mercado se exija mutuamente este tipo de actividades y cambiar las conciencias de la gente. Pero cosas como obligar a que haya coches eléctricos, de obligar a que haya barbecho por ley en toda Europa, cosa que han quitado después de las tractoradas. O sea, no sería tan importante. Cuando una tractorada que ha molestado mucho, pues dices, ya no hay problema ecológico, ¿o qué? ¿O qué? Ya. ¿Y crees que deberían haber al menos alguna regulación de cara a lo mejor a la contaminación? Que a veces se confunden un poco los dos problemas, Sí. ¿no? El problema del cambio climático, Sí. del CO2, calentamiento global, con la contaminación. Sí. Y muchas veces, por ejemplo, a lo mejor en el caso concreto del coche eléctrico, a lo mejor el coche eléctrico o a lo mejor el autobús eléctrico para las ciudades, para la contaminación, que sí que es un problema a lo mejor Sí. serio, sí que puede ser una buena inversión Sí. y a lo mejor para todo el mundo, donde se usan coches rurales, etcétera, etcétera, no es una buena inversión dar ayudas ahí y Sí. incentivar eso, ¿no? Sí, yo estoy convencido. O sea, en las ciudades tiene que haber coches, furgonetas de reparto eléctricas, autobuses eléctricos y movilidad con motos. Aquí los coches eléctricos de alquiler no funcionan porque es muy pequeña la ciudad y seguramente no hay masa crítica como para una empresa ponga... Pero en Madrid funcionan. Sí, absolutamente. Pero lo que no se puede hacer es penalizar a un coche de gasolina que entre dentro. Vamos a ver. Tienes que hacer las cosas un poquito con cabeza. Y eso es lo que no se está haciendo. Existe excesiva radicalización en un sentido diciendo el hombre es malo, el coche es malo, todo lo que hace el hombre, todo lo que tiene emisiones es malo. Vamos a ver. Si no hubiera habido las emisiones de CO2 que ha habido durante los últimos 100 años, no tendríamos un 2% más de bosques en toda la Tierra de los que tenemos. Porque el CO2 es el gas de la vida, no es un gas contaminante. Y entonces está favoreciendo el que haya más vegetación. Claro, lo que pasa es que si seguimos yendo hacia por ahí, ¿no? Imagino que es un poco experimento, no sabemos muy bien Sí. que si aumenta mucho el dióxido de carbono. Yo leía una noticia basada en un estudio en el que la comida ahora, comparado con antes 60 años, parecía que tenía más calorías para los mismos nutrientes, precisamente porque había absorbido más dióxido de carbono, había crecido más rápido, pero que a lo mejor nutría un poco menos y daban un poco a entender como que podría ser uno de los problemas que teníamos de nuestra alimentación. Sí, y tal.
que a lo mejor no es ese concreto, pero que pueden haber otros problemas inesperados, ¿no? De todas formas, en estas gráficas que tengo, recuerdo una que es muy, muy autoexplicativa. Pone un cuadrado así, de este tamaño, que es el tamaño de la atmósfera. Dentro de este cuadrado dice, a ver, los gases de efecto invernadero, ¿cuánto ocupan? Ocupan una esquinita. Y luego esa esquinita la hacía otra vez grande, en un cuadrado así de grande. ¿Y aquí cuánto ocupa el CO2? Otra esquinita. Y luego le haces grande y dice, ¿y cuándo son los coches? Más pequeño todavía. Es decir, es un tema de sensibilidad. ¿Cómo responde la atmósfera a esas variaciones del CO2 que realmente son pequeñas? Y luego además responde de una forma logarítmica. Es decir, el doble de concentración de CO2 no produce el doble de calentamiento, sino logaritmo de 2, que es 0,30. Y eso está en línea con lo que se ha observado en los últimos 150 años. Yo, por ejemplo, creo que invertir o dar muchas ayudas al coche eléctrico por tema de calentamiento global, creo que es un error. Y ahora hablando contigo, parece que tienes una visión parecida, pero sí que, por ejemplo, yo en las ciudades creo que los coches tienen mucho espacio, son poco eficientes, y sí que creo que un cambio de paradigma en las ciudades hacia transporte público, que sean más fáciles de andar y de ir en bici, podría ser muy útil, además de ayudar también a la contaminación, también un poco. Creo que serían ciudades más cómodas y más accesibles. Sí, absolutamente. Yo no he usado el coche desde, creo que es mediados de enero o una cosa así ahora. Solo cuando tengo que irme fuera. Entonces, lo que es una cosa que no se entiende es el coche eléctrico para hacerte una excursión por toda Europa en 2 semanas o 3. Te volverías loco. Luego están hice yo un calculito hace tiempo. Está la falacia del cero emisiones del coche eléctrico. Depende. En España, y eso lo puedes mirar en cualquier recibo de la luz, por detrás, tienes las emisiones de CO2 por kilovatio hora. Y están alrededor de 200 gramos, por ahí. Iberdrola, que tiene mucho molinillo y tal, pues tienen menos, y otras empresas tienen más, que son más de gas y lo que sea. Entonces, un calculito que me hice hace tiempo, un coche pequeño de 10 kilovatios. Un cochecito muy pequeñito, un tipo el Micra o más pequeño todavía, pues resulta que emite de la electricidad. No lo emite en la ciudad, obviamente, eso sí que lo hace. Quitas contaminación de la ciudad, pero donde se ha fabricado la electricidad emitía 40 gramos por kilómetro de CO2. Mi Trasto diésel, que es un Audi A6 del 2011, y eso que tiene cosas de aluminio, ya empezaban a hacerlos más eficientes, consume 100 o 110, o sea, emite 100 o 110 gramos de CO2 por kilómetro. Tampoco es tanta diferencia para el coñazo que es el coche eléctrico. Y luego añádele que pesan más y emiten partículas en los neumáticos. Pues claro, y luego las partículas pequeñas, ¿no? De Sí. PM2.5 y PM10, que también son problemáticas para la contaminación. Y luego añádele todo el ciclo de vida de las baterías. Eso es absolutamente contaminante. Claro, yo lo que siempre pienso es que si una tecnología va a cambiar el paradigma, si vamos a adoptar una nueva tecnología, tiene que ser mejor. Y el coche eléctrico es peor, tarda mucho más en recargarse, pesa más. Lo único que tiene de bueno es que es más eficiente, obviamente, que un motor de combustión. Pero a cambio es un piñazo de uso. O sea, ¿no? Claro, yo creo que cuando sean mejores, pues dominará el mercado, pero mientras no lo sean, ni ayudas, ni... Yo no Vamos lo a ver. creo que Me conseguirá. parece mucho más lógico lo que ha hecho Repsol de sacar unos combustibles renovables a base de desechos de aceites y de no sé qué, residuos agrícolas y no sé cuántos, que están a un precio que es el mismo precio que el diésel extra. Entonces,
por ahí pueden ir los tiros. Y entonces puedes hacer un plan de phase in, phase out. Claro, ahí mantienes el ciclo estable, ¿no? De carbono. Exactamente. Creo que esto era una de las... porque Bill Gates ha invertido en varias cosas de estas y creo que una de las empresas, una startup que ha invertido, tenía la idea de cómo cultivar en la superficie del mar, cultivar alguna molécula tipo de o algo. algas, Claro, o un tipo de alga o algo que microorganismos flotase y absorbiese que ayudan dióxido de más de carbono los- y luego lo pudieses convertir fácilmente a de- petróleo, a de- diésel o algo. De hecho, el CO2, los océanos, son los mayores reguladores del CO2, tanto absorbiéndolo como emitiéndolo. O con los plancton, sí. Cuando se enfrían, absorbe CO2. Cuando el mar se calienta, emite CO2. Y de hecho, hasta tal punto que según se investigó en la Antártida, en un proyecto ruso, americano, chino, no sé quién, que estuvieron perforando en un sitio que se llama Vostok, perforaron mucho y sacaron los cilindros de hielo y ahí se pudo ver primero las capas de hielo y luego después analizar la composición de las burbujas. Si la burbuja, el aire que se quedó atrapado en ese hielo es el aire que había hace los años que fuera. Y se descubrió que primero aumentaban las concentraciones de CO2 y después aumentaba la temperatura. Perdón, al revés. Primero aumentaba la temperatura y después aumentaba el CO2, con una diferencia en algunos casos de hasta 800 años. Primero había un aumento de la temperatura, se veía pues por el tamaño del hielo, que obviamente sería más pequeño, y 800 años después aproximadamente venía el pico del CO2. Es decir, que sí hay relación entre el CO2 y la temperatura, pero quizá inversa. Es decir, no aumenta la temperatura cuando aumenta el CO2, sino que aumenta el CO2 cuando aumenta la Claro, pero temperatura. imagino que en este caso el argumento es que si coges todos los combustibles fósiles que capturaban carbono durante cientos de años y lo liberas todo en unos pocos cientos de años, o sea, tiene sentido, ¿no? Yo no me lo he estudiado, no soy un experto, pero tiene sentido de que aumente el dióxido de carbono, ¿no? Si Sí, libera- de hecho ha aumentado. Estaba en 100 años, casi se ha doblado. Pero curiosamente, en los últimos años, este año pasado, en los países más civilizados, Europa y tal, las emisiones de CO2 han disminuido. Entonces, bueno, pues es todo relativo, pero sí, se puede reducir, pero que en cualquier caso el CO2 no es el gas de efecto invernadero más importante, es el vapor de agua. Y en ese contribuimos nosotros también de forma... Poco. Depende prácticamente del sol y de los volcanes. Hablando de volcanes, ahora está en estudio si este calentamiento del año pasado, como uno de los más calientes de hace tiempo y tal, tienen una componente de su génesis, es un volcán que explotó en febrero del año pasado, el Songa o Tonga, no sé. Es por el sudeste asiático, estaba a 150 metros de profundidad, explotó y al estar bajo el agua, 150 metros, lo que hizo fue una columna de vapor de agua que unos investigadores italianos descubrieron que ha representado el 15% de todo el vapor de agua que hay en la Tierra. Con lo cual, si grazna como un pato, anda como un pato y vuela como un pato, lo más probable es que sea un pato. Es decir, si el vapor de agua es el gas de mayor poder de efecto invernadero y aumentamos un 15% de repente el contenido de vapor de agua de toda la atmósfera, pues tiene toda la pinta de que se va a calentar la atmósfera. Y eso no se acaba autorregulando al cabo de los meses. 5 años. 5 años tarda. Con lo cual estamos dentro todavía
el 2023 ha sido muy cálido y el 2024 tiene pinta de serlo también. Pero el problema está en que estos investigadores dijeron, hay grandes sospechas de que si aumento la cantidad de CO2, de vapor de agua en un 15%, algún efecto va a tener importante sobre el efecto invernadero, sobre las condiciones de efecto invernadero. Y la contestación fue, ¿qué va? Esto no influye. Hombre, no, tienes que ponerte a trabajar Claro. y ver si influye o si no influye. Nos queda mucho por estudiar y por aprender. Bueno, Mucho, muchísimo. Bueno, Víctor, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Ha sido un placer tenerte. He aprendido mucho. Espero que los que nos hayan escuchado hasta aquí también hayan aprendido. Y Bueno, si llegan a aguantar todo el tiempo hasta el final. muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias a ti. Gracias por escuchar mi conversación con Víctor Duarte. Nos vemos a la próxima.